Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Escarpati Niño, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Exi de Colombia. Mi artículo trata sobre el potencial de bioetanol en diferentes modos de combustión avanzados para los vehículos híbridos. Este trabajo se estudia en dos modos avanzados de combustión de doble combustible, que utiliza bioetanol como combustible principal. Se seleccionó un sistema de ignición precámara PCIS que usa bioetanol e hidrógeno, y un modo de combustión de ignición por compresión controlada RCCI que funciona con bioetanol y diésel, debido al potencial para reducir emisiones de NOx. Estas tecnologías de combustión se estudiaron mediante simulaciones numéricas de vehículos OD en homologación y ciclos de conducción de la vida real para un tren motriz híbrido extensor de rango. Como línea de base se usó el tren motriz no híbrido de encendido por chispa SI, original del fabricante alimentado con bioetanol puro. Los componentes del sistema de propulsión y el sistema de control se optimizaron para obtener el máximo rendimiento general del vehículo y bajas emisiones de CO2 y NOx. Finalmente, se realizaron un análisis del ciclo de vida LCA para estudiar el potencial global de bioetanol para reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos, GEI. Un vehículo eléctrico con batería BEV y un vehículo de gasolina SI no híbrido se agregaron para la comparación. Los resultados muestran que el modo RCCI presenta el mayor potencial para reducción de emisiones de NOx. Sin embargo, el PCIS permite reducir el tanque a la rueda de emisiones de CO2 hasta 60 gramos por kilómetro, cuando con altas cantidades de C2 son utilizados. El LCA-GHG para los vehículos que usan bioetanol es 50% y 95% más bajo que un vehículo BEV y SI gasolina, respectivamente. Metodología experimental. A pesar de que el bioetanol es reconocido por el sector del transporte hoy en día, en Estados Unidos y Brasil representa el 85% de la producción mundial. El problema principal para el uso mundial del bioetanol es la concentración de la producción en pocos países. Otro es que casi todo el bioetanol del mundo se produce directamente o compite con cultivos alimentarios. Estudios han demostrado que si el 50% del bagazo producido pudiera convertirse en bioetanol, representaría una producción mejorada. En modos de combustión avanzados es el uso de modos de combustión a baja temperatura, LTC, en motores de encendido por compresión CI, con la combustión RCCI. Se inyectan dos combustibles en el cilindro utilizando sistemas de inyectores separados. Cada combustible se puede variar independientemente según las condiciones de funcionamiento interno. Materiales y métodos. Modelo numérico del vehículo. Fue modelado por un código de tren motriz OD desarrollado en la interfaz GT Suite. Este modelo nos permite estudiar el comportamiento del vehículo en condiciones transitorias. Es capaz de calcular las fuerzas de tracción del vehículo en las ruedas considerando la fricción del camino y las fuerzas aerodinámicas. Esta señal es recibida por el controlador del vehículo y una respuesta se envía al ICE, motores eléctricos y frenos. Como podemos ver en esta figura está el vehículo, el ICE, el generador y el modelo TM. El vehículo seleccionado para realizar la simulación es un automóvil de pasajeros clase B, equipado con un motor SI utilizado como en los bancos de pruebas experimentales. El vehículo tiene una arquitectura de tren motriz convencional no híbrida, con el ICE acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades en su embrague. Este diseño de tren motriz de fabricante equipos originales se utiliza como en caso de referencia para la comparación con trenes de potencias híbridos.
Para hacer comparables los vehículos híbridos con el caso no híbrido se debe utilizar la misma potencia, o sea 90 kilowatts. El motor eléctrico con una potencia constante de 90 kilowatts entre 0 y 6000 revoluciones. Esta curva de potencia contra la velocidad de motor es característica de los motores eléctricos de imanes permanentes interiores. La capacidad de la batería se optimizó en el rango entre 2 y 12 kWh, rango típico de vehículos híbridos completos. El voltaje de la batería se estableció alrededor de 4000 voltios. Se implementó una variación con el estado de la carga, así como la resistencia interna, para modelar el comportamiento entre los ciclos de carga y descarga. Configuración experimental. Las principales entradas experimentales para la calibración del modelo son los mapas del motor para el consumo de combustible y las emisiones obtenidas en condiciones estacionarias y cálidas. A pesar de que no se considera algunos fenómenos instantáneos como el error general es inferior al 1% para el consumo de combustible y el 5% para las emisiones de NO de hollín medidas por el motor diésel Euro 6 convencional. Este error es aceptable cuando el objetivo es la comparación de diferentes plataformas de vehículos y modos de combustión en grandes ciclos de conducción, por lo que las similitudes con el enfoque basados en el mapa estarán más cerca a la prueba anterior del vehículo no híbrido o híbridos P2. En un segundo paso, las pruebas experimentales se realizaron reemplazando el sistema CI convencional por el PCIS y agregando una nueva línea de combustibles para el combustible secundario H2. El volumen agregado con la precarga fue compensado por el receso en la culata. Por lo tanto, no se modificó la relación de compresión volumérica del motor SI de referencia. Este precio adicional tiene un volumen interno de 0,88 centímetros cúbicos, representado en el 2,2% del volumen de la cámara de combustión principal. Además tiene 5 agujeros de interconexión a la cámara de combustión principal, 4 de los cuales tienen 1 milímetro de diámetro y un ángulo de 45 frente al eje normal. El restante está ubicado en el centro con el diámetro de 2 milímetros. Este modo de combustión, el bioetanol se usa como combustible principal inyectando en el sistema PFI y entra a la cámara principal con apertura de la válvula de admisión. Se usaron varios combustibles para los diferentes modos de combustión, sin embargo, la similitud entre ellos es el bioetanol como combustible principal. Los sistemas SI y PCIS utilizan etanol hidratado, que está ampliamente disponible comercialmente en Brasil. Este combustible no contiene gasolina en la mezcla, así en este trabajo se llamó E100. El pequeño porcentaje de agua que se debe a los residuos del proceso de destilación. Hidrógeno gaseoso H2 se utiliza en la cámara de precarga para el encendido de la mezcla pobre de bietanol-aire. El alto valor del calentamiento más bajo, LHB, y la velocidad de propagación debería mejorar el proceso de combustión. En el caso del modo RCCI, se usó una mezcla de bioetanol y gasolina. Para el PSI en E100 y H2 se realizó una estrategia interactiva entre el tiempo de inyección, la duración de la inyección y los parámetros de tiempo de encendido para lograr unas condiciones óptimas durante la calibración del motor. El tiempo de inyección fue calibrado para lograr el coeficiente más bajo de variación de IMEP. El límite mínimo aceptable se estableció en 5% debido a los resultados experimentales y bibliográficos. La duración de la inyección se ajustó para mantener el estándar global deseado. La relación global de mezcla de aire y combustión se estableció en 1/4 para lograr un mapa de operación extendido del motor de combustión en condición pobre. La inyección del hidrógeno se incrementó hasta lograr el COV más bajo posible, IMP siendo el combustible quemado en precámara
una mezcla de bioetanol que ingresa desde la cámara principal en el proceso de compresión y el hidrógeno directamente inyectado. El mapa de calibración del motor de modo combustible dual RCCI E85 Diesel se alcanzó mediante 3 pasos consecutivos. El punto de partida fue establecer los parámetros similares a la calibración de combustión diésel convencional, CDC. Luego, la energía diésel fue cambiada por energía E85 para reducir la temperatura de la cámara de combustión y NOx. Se logró la combustión estable a través de la fracción de masa de bioetanol y la ignición de inyección diésel, SOI. La tasa de EGR también se ajusta para la reducción del NOx y niveles de emisiones de hollín hasta valores extremadamente bajos. El último paso consiste en la calibración de términos de EGR y SOI diésel para tratar de reducir los productos no quemados y el consumo de combustible sin exceder el resto de las limitaciones. En esta gráfica vemos el uso del modo PCCI-S y el RCCI en lugar de SI y CDC, principales para reducir emisiones de NOx. Muestra la chispa estándar encendida y los dos modos de combustión avanzados sin motor. La reducción de NO2 es evidente con el mapa PCI-S que usa el motor 1, igual que el sistema SI, todo por debajo de 1,7 gramos kWh y el valor promedio de 0,9 gramos kWh. La calibración estequiométrica con el sistema SI alcanza 10,7 gramos kWh con un valor promedio de 5,5 gramos kWh. En el caso del RCCI, las emisiones de NO son aún más bajas con un valor máximo de 0,7 gramos kWh y un promedio de 0,4 gramos kWh. Para determinar si estos valores cumplen con la legislación vigente sobre emisiones, se debe realizar una prueba transitoria del vehículo. En esta diapositiva vemos el esquema de análisis del ciclo de vida LCA. El Laboratorio Nacional de Argonne creó un software abierto para realizar ACV en diferentes plataformas de vehículos de pasajeros llamado GRID. Es un modelo ampliamente utilizado para el análisis de la energía del ciclo de vida y los impactos ambientales de los combustibles de transportes alternativos y las tecnologías avanzadas de vehículo. El dióxido de carbono, metano y el óxido nitroso producidos en diferentes etapas de la vida útil del vehículo se consideran en términos de emisiones de GEI y sus potenciales de calentamiento global. El análisis debe incluir la extracción de material y la fabricación de los componentes del vehículo y el mantenimiento. Es necesario agregar la producción de combustible y el reciclaje del vehículo al final de su vida útil. Los principales indicadores de impacto ambiental son energía total, fósiles, carbón, gas natural, biomasa, combustibles nucleares y renovables, uso de agua como reservorio, riego, enfriamiento, minería y procesos, diferentes emisiones de contaminantes y cambio de uso de la tierra, LUC. El bioetanol ya está bien establecido en Estados Unidos y Brasil. Ambos escenarios se tomaron como parámetro para evaluar las diferentes tecnologías. El CO2 debido a la fuente biogénica y el cambio en el uso de la tierra consideran las fuentes renovables y su efecto sobre el cambio en las reservas de carbono entre las reservas del carbono del ecosistema terrestre. Todas las emisiones de CO2 producidas en la combustión por el uso del vehículo son cero al final del análisis. Las emisiones de CO2 derivadas del material biogénico se consideran carbono neutral, mientras que el CO2 de la materia fósil es relevante para el clima. La primera subsección
Muestra los resultados del procedimiento de optimización para las diferentes plataformas de vehículos. Realicen el WLTC con el consumo mínimo de energía. La segunda subsección, las plataformas optimizadas del vehículo se prueban en diferentes ciclos de conducción de la vida real para observar las diferencias con las observadas en el ciclo de homologación. La última subsección presenta un análisis del ciclo de vida con enfoque en el beneficio sobre el uso de bioetanol como energía renovable para reducir las emisiones de CO2 en una perspectiva global integral. Resultados de optimización del vehículo. El consumo total de masa controlada contra las emisiones de NO de salida del motor para cada concepto. El cation del tren motriz por esta disposición en serie disminuye fuertemente el consumo de masa de combustible. La energía perdida al frenar en el vehículo no híbrido es alrededor del 26% de energía de tracción requerida. Como la alta capacidad del motor de tracción en 90 kW, el 95% de la energía de frenado se recupera y almacena en la batería de 400 voltios, en este concepto de extensor de rango. El modo SI en ambas plataformas del tren motriz no híbrido y el extensor de rango no puede reducir las emisiones de NO de motor por debajo de 1 gramo por kilómetro. En esta tabla vemos la configuración óptima del software en varias plataformas del vehículo. Muestra un resumen de las plataformas óptimas del vehículo configuradas para lograr el consumo mínimo de combustible en un WLTC. Incluye los principales parámetros de rendimiento como consumo de combustible y emisiones. Se incluye la capacidad necesaria del tanque de combustible para lograr la misma autonomía de combustible de la línea base, 580 km. El extensor de rango podría disminuir en alrededor de 10 litros en el tanque de combustible. Esto llevaría a más beneficios de economía de combustible debido a la disminución del peso total del vehículo. En el caso de las plataformas de combustible dual RCCI y PCCIS, los resultados muestran que no es necesario. En este gráfico mostramos los resultados del ciclo de conducción de la vida real. Muestra las emisiones de CO2 y las salidas de emisiones de NO2 a lo largo del ciclo urbano. Hay una fuerte reducción de CO2 de emisiones de todos los conceptos de extensor de rango con respecto a la línea base, o sea, no híbrido. En los ciclos urbanos, el concepto no híbrido tiene una disminución en el efecto térmico ICE. El frenado regenerativo disponible en los ciclos urbanos es mayor que en el WLTC debido a más eventos de parada. Además, la energía de frenado no recupera en caso de referencia no híbrida. Representa el 70% de la energía de tracción. El PCIS tiene emisiones de CO2 más bajas debido a la combinación de motor de alta eficiencia, que funciona con un combustible con bajo contenido de carbono, E100, y combustible sin carbono, H2. El RCCI tiene emisiones de CO2 más alto entre los conceptos híbridos debido al mayor contenido de carbono E85 y diésel. En esta diapositiva muestra los resultados para una combinación de ciclo urbano para todas las plataformas del vehículo. En beneficio, emisiones de CO2 son más bajas que un ciclo combinado similar al WLTC. La hibridación del vehículo no presentó mejoras para el modo RCCI y bajó beneficios para el SI y PCCI. Este comportamiento es bajo frenado regenerativo disponible, el 7% de la energía de tracción. Además, los conceptos híbridos usan un nivel 2 de carga,
o sea potencia máxima, debido a condiciones más duras en el WLTC. Muestra que el uso de modos de combustión avanzados, RCCI y PCCI, permiten una fuerte reducción del NO2. Debido al RCCI ultra bajo, las emisiones finales están por debajo de los límites del Euro 6. El ciclo comienza desde la posición de parada y termina después de reducir la velocidad de 125 km hasta cero. Muestra que la línea base que funciona como no híbrido con E100 tiene más bajas emisiones de CO2. Las emisiones de NO son mucho más bajos para los modos de combustión avanzados en el concepto de SI-PFI. El RCCI, debido a un ultra bajo NO, la calibración puede alcanzar el límite de Euro 6 también en un ciclo de carretera de alta demanda. En esta gráfica contiene toda la información con respecto al rendimiento de las emisiones para los tres ciclos de conducción. En general, el concepto de extensor de rango muestra una gran ventaja en los ciclos urbanos, en los que la recuperación de energía de frenado está por encima del 50% de energía de tracción requerida. Además, el ICE opera con mayor eficiencia que un concepto no híbrido. Se debe evitar el uso de cargas bajas y el modo inactivo. En ciclos combinados, esto depende de que la relación entre las áreas urbanas y rurales sea un ciclo de homologación mejor que en el ciclo combinado real, probando para los conceptos híbridos. El extensor de alcance muestra una disminución en el total de emisiones de CO2 y una mejora en la eficiencia del vehículo. En términos de emisiones de NO, el uso de modos de combustión avanzada conduce a una fuerte reducción en la salida del motor. En esta gráfica muestra el LCA de emisiones para las diferentes plataformas de vehículos que se utilizan combustibles producidos en Estados Unidos. El gráfico de barras de la izquierda muestra las emisiones sin considerar el indicador biogénico y el efecto de cambio en el uso de la tierra. El vehículo de gasolina combina una baja emisión del tubo de escape junto con menor costo en términos de CO2 para producir la gasolina en lugar de bioetanol, que es la barra naranja. Además, las emisiones de la batería y la producción de electricidad son más bajas en el WTW para los vehículos de bioetanol. Las plataformas que utilizan E100 o E85 dan como resultado emisiones de CO2 más bajos que en BEV o de gasolina. El efecto biogénico descuida las emisiones de CO2 del tubo de escape. El PSI fue 4% mayor debido a la producción de emisiones de CO2 de hidrógeno. En el caso del RCCI es un 26% más alto debido a la propiedad no biogénica del diésel. En esta gráfica muestra el análisis similar, pero utilizando la producción del combustible en Brasil. El CO2, el costo para producir el bioetanol a partir de caña de azúcar es 5 veces más alto que el de Estados Unidos. El uso del BEV de los vehículos propulsados por bioetanol cuando se busca en el LCA emisiones de CO2 directas. Además, el resultado de los vehículos de gasolina muestran mejoras con respecto a la línea de base. Sin embargo, agregando el efecto biogénico en el uso y la producción de bioetanol, el CO2 tiene una fuerte disminución. La principal diferencia en estos dos países es el mayor beneficio de usar vehículos eléctricos que a gasolina debido a las fuentes renovables. Los vehículos alimentados con bioetanol siguen siendo más limpios que los vehículos eléctricos de gasolina y de baterías. El RCCI E85 diésel fue el más alto en los vehículos alimentados con bioetanol debido al uso del diésel HRF y la gasolina E85. Estos dos combustibles no contienen reducción de CO2 por el efecto biogénico. En esta gráfica podemos ver
que el GWP en un periodo de 100 años tiene en cuenta el total de CO resultantes junto con el efecto de otras emisiones contaminantes como el metano y el óxido nitroso. Se observa la misma tendencia para ambos países, con conceptos de gasolina que alcanzan los valores más altos. Aunque el BEV tiene cero emisiones de escape, los vehículos de bioetanol contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 con esta tecnología. El bioetanol muestra beneficios. Es necesario reducir contaminación atmosférica global en ambos escenarios. Conclusión. Este trabajo ha investigado el beneficio y el uso de modos de combustión avanzados y tecnología eléctrica híbrida en vehículos alimentados con bioetanol para alcanzar los objetivos de emisiones gubernamentales. Los resultados obtenidos por medio de un modelo de vehículo OD basado en mapas se usaron para comparar el potencial de dos conceptos avanzados de combustión en trenes de potencia híbridos. Se usó un vehículo de bioetanol híbrido SI no convencional representativo de vehículos de clase B, comerciales como línea de base. Se probaron diferentes homologaciones y ciclos de conducción en la vida real. Las emisiones de GEI se utilizaron en diferentes niveles del TTW hasta el LCA. Es posible equipar un vehículo de clase B con un ICE rebajado operando bajo conceptos avanzados de combustión alimentados con bioetanol. A pesar de estas mejoras en términos de emisiones de NO y GEI de modos de combustión avanzados, se necesitará hacer más trabajo para establecer las tecnologías a gran escala. Al seleccionar un punto operativo ICE de baja masa H2 inyectado para el PCIS, se logra un consumo de energía similar al del caso base. Por otra parte, las emisiones de NO se reducen hasta 7 veces. Además, para el 2021 el objetivo de emisiones de CO2 se alcanza con 7 gramos por kilómetro, más bajo que el SI 100 en el actual ciclo de homologación europeo. El vehículo propulsado por bioetanol en hidrógeno y no híbrido muestra mejores ganancias en la emisión de GEI que baterías eléctricas y vehículos a gasolina 2018 y 2021 en ambos escenarios del país. A pesar de los mejores resultados en términos de TTW, CO2 y NO, con los modos de combustión avanzados, los resultados de la LCA muestran que la mayor producción de emisiones de diésel e hidrógeno hace que el concepto más limpio sea en vehículos de bioetanol, SI y extensor de